Vos sos primero Bernal, vos no sos arquitecto. Así que ve a ver si sigue haciendo eso de arquitectura y termina no siendo Bernal. Bueno, estamos en otro jueves de café. Estoy muy contenta y emocionada porque hoy nos acompaña Bernal Moya. Ya les voy a contar cómo nos conocimos, pero bueno, gracias Bernal por apuntarse a esto, ¿verdad? Y contarnos un poquito de tu vida, de tu historia y de lo que haces, ¿verdad? Bienvenido. Hola Amanda, muchas gracias. No, muchas gracias por invitarme y por interesarse en unas historias que uno tiene que decir, ¿verdad? Y no, contentísimo, muy emocionado por estar conversando con vos y compartir. Teníamos mucho tiempo no vernos, entonces también eso me alegra muchísimo. Sí, muchas gracias. Bueno, yo a Bernal lo conocí en el trabajo, en un trabajo que tuve hace un par de años ya. Y después nos dimos cuenta que estudiamos en la misma universidad y bueno, un montón de cosas. Bernal es arquitecto y es músico también y muchas cosas más. Y es Bernal, y ahorita hablamos más de eso. Entonces, bueno, yo lo quería también que nos compartiera un poquitito su perspectiva, ¿verdad? De muchas cosas como artista, ¿verdad? Y como persona y todo lo que ha vivido, ¿verdad? Lo que ha logrado y lo que tiene ahorita con su hermosa familia, ¿verdad? Y todo lo que tiene. Bueno, yo soy Bernal Moya. Nací en Punta Arenas hace 36 años. Bueno, un poco menos de 36. Pero sí, soy porteño y muy orgulloso de ser de Punta Arenas. Soy arquitecto, como decía. Vine hace unos años cuando terminé el colegio y eso, pues uno usualmente toma la decisión como de irse, ¿verdad? Y a estudiar con mucho miedo. Y vine por acá y estudié arquitectura, que fue una carrera bastante larga, bastante atropellada. Y pues nada, después de esto, bueno, paralelo a esto, iniciando la universidad, empecé a retomar todo el tema de la música que en algún momento pequeño, por una escuela en la que estudié, que se llama la Escuela Barrio El Carmen, ahí había una banda de música la banda instrumental del Barrio El Carmen. Entonces, cuando uno sentía como que tenía algún tipo de talento, o yo no sé si la mamá decía que uno tenía talento y le daban pelota, no sé, pero lo pasaban a una cosa que se llama la etapa básica. Y en la etapa básica básicamente es enseñarte lo básico de la música, empezar a sentir, a sentirse uno con cada uno de los instrumentos, y poco a poco te van dando un instrumento, otro, y ahí pues se encuentran como tu camino. Yo estuve ahí un año y medio y después tuve que pasarme porque me hacían lo que ahora conocemos como el bullying y nada, pues me pasaron a otra escuela y dejé eso como a un lado. Cuando estaba como ya terminando la escuela, el colegio, perdón, estaba muy en boga los cadejos, los músicos del grupo Cadejo, Sí. que eran contemporáneos y que yo estaba, cuando empezaba el colegio, ellos estaban saliendo del colegio, entonces uno los veía por ahí, que tocaban por las escaleras con sus bongos y las canciones famosas, ¿verdad? Entonces ya después uno se hace compilla y recuerdo que una vez estábamos en la playa y vi a Juan Carlos, a Tatalo, que es el bajista, y estaba tocando algo que para mí era impresionante. Y le pregunté, ¿verdad? Que cómo era el asunto, que si esa era la guitarra o qué, ¿verdad? Y ahí fue donde me empezó como a guiar él y otro amigo que se llama Oscar, que le tengo mucho cariño, Oscar Jiménez, a guiarme como por el camino de las cuerdas. Entonces empecé a, a tocar guitarra y a tocar bajo hasta que algo sonara bien. ¿Hasta cuántos años tenías? Yo podía tener 16 años, tal vez, 16, 17. Y entonces empecé a tocar en un grupo que en ese momento se llamaba Quimera. Quimera, hicimos muchas canciones buenísimas, muy buenos recuerdos. Fuimos hasta Canal 13 y a giras de medios y todo, porque nos apoyaba, uno de los integrantes era estudiante de la Universidad de Costa Rica, entonces en Punta Arenas. Y él logró que nos incluyeran como dentro de un programa
educativo de la Universidad de Costa Rica. Entonces, nos daban transporte y comida. Entonces, si íbamos a tocar no sé, a San Carlos, nos Ajá, daban la buseta y nos daban ajá, alimentación. ajá. Entonces, él se encargaba de buscar esos conciertos y al final no llegaba nadie, ¿verdad? Casi nunca, pero bueno, íbamos y comíamos. Qué bueno. Me estaba acordando cuando yo estaba en el colegio. Bueno, también en la escuela estuve en la banda, pero en la banda, ¿verdad? Todos los instrumentos, pasé por todos los instrumentos. Pero cuando estábamos en el colegio, me metí también en un grupo instrumental. Yo Ajá. tocaba la mandolina, ¿verdad? Me enseñaron a tocar la mandolina ahí. No, ya no me acuerdo de nada, yo estaba chiquilla. Cantaba y tocaba la mandolina. Y entonces me acuerdo que lo que era de nosotros íbamos a tocar, era el colegio, lo que el profe de música conseguía para que nos fueran a ver. Entonces nos llevaban a la municipalidad, digamos. Entonces nos llevaban ahí a la muni, la gente salía a las oficinas y nosotros cantábamos, ¿verdad? Y eran las canciones del profe, entonces cantábamos como Nino Bravo y esas Qué bueno, cosas. ¿Verdad? bueno, Música típica. Y entonces generalmente esas eran nuestras exposiciones, digamos, era como la Dios. municipalidad, sí, sí, otros colegios, así, pero era un ride súper bonito, y eso Sí, sí, ¿verdad? en el parque municipal. Ajá, ajá, ajá. Y Sí, entonces, a la gente, es muy vacilón, ¿verdad? Porque igual a los señores o a la gente, uno, todos de colegio. Entonces, les sí, hacía mucha gracia y les gustaba vernos, escucharnos, ¿verdad? Yo no sé ni cómo sí, sonamos, no tengo ninguna cosa grabada para escucharnos, pero de ahí la gente nos aplaudía. Pero esos son rides muy bonitos de cuando uno está chiquillo, ¿verdad? Que también lo marcan sí. mucho. Ujú, ujú. Sí, en esa época, como estábamos con eso de la U y tal, un profesor que falleció, un profesor muy famoso y que yo considero que él fue quien me inculcó verdaderamente el amor por la música luego. Ujú. Eh, por la música de estudio, ¿verdad? Porque mi papá nos ha Mm, bombardeado con música desde el día uno. ujú, Pero este señor, Carlos Alberto Cabeto, nos pidió en quinto año que teníamos que cantar una canción. Ese era como el trabajo final. Y un compañero mío que se llama Gustavo Adolfo Mafio, un gran amigo también, en esa época veíamos desde niños, o más jóvenes, a los cadejos en las escaleras, ¿verdad? Entonces, ujú. cuando éramos nosotros que estábamos en cuarto, quinto, nos hacíamos en esas escaleras, Claro, obviamente, claro. también. Entonces le propusimos a Cabeto hacer la canción nosotros. La escribió, él lo hizo todo, la música y la escribió Gustavo Adolfo. Y yo la canté y nos fue muy bien. Y Mm. recuerdo que debería ir al colegio a preguntar por ese trofeo, porque recuerdo que ganamos. En esa época hacían Del agua, ¿no? como unos concursos que se llamaban salud mental, creo, se llamaba Ah, algo de salud mental. ujú, Entonces eran como muchos colegios que participaban en cualquier cosa que fuera artística, ¿verdad? ujú. Recuerdo tocamos Josué Murillo, Gustavo y yo esa canción que se llamaba Sutil, bueno, se llama Sutil, se llama, verás qué buena. Tiene que sacarla ahí, a ver, Sí, hay que si se buscarla acuerda. de algún lado. Después yo vine bueno, lo que les contaba, que vine a San José y me empecé como a envolver en este tema de la arquitectura. La universidad, bueno, yo estudié en la Universidad Veritas, que también le tengo mucho cariño y respeto, pero sí, durante la época en la que yo entré, que fue en el 2004, fue hasta que salí, era muy dura. Entonces nos envolvía horrible, ¿qué te voy a decir? Yo sé. Y no sé, como que se me olvidó lo que Mm, yo quería mucho, tal vez, y incluso llegué a pensar que no quería arquitectura, que había sido un error, que ujú. eso, ¿verdad? Supongo que a muchos nos pasa en muchas otras disciplinas, ¿verdad? No solamente en arquitectura. Pero sí, y un día una muchacha con la que yo salíamos, ¿verdad? Era mi cumpleaños y yo tenía como 2 días después uno que era la entrega, que no sé si todavía se llamara así, pero para nosotros era No sé, sí, para nosotros también, no sé. Me la imagino que sí. entrega final de diseño 5.
años 5, creo, sí. Y eso ya era, para los que no saben, eso ya era por no dormir por mucho tiempo, Ah, sí, hasta la sí, entrega. era horrible. Y nada, yo recuerdo que era mi cumpleaños y ella me llamó y me dijo, hola, a ver, ¿cómo estás? ¿Dónde estás? Yo, es que estoy en mi casa. Mira, ella estudiaba en la Universidad de Costa Rica, lo del movimiento, que es como para hacer, bueno, no sé, también bailaba ballet y venía saliendo de Como bailar y me dijo, danza. "Oh, salir como danza, digamos, sí". Pero tiene un nombre, ahorita no lo recuerdo, perdón. Mira, voy saliendo, me gustaría verte 5 minutos y yo, mira, pero es que estoy con la entrega, estoy atrasado, no, es solamente para darte un regalo, nada más, unos 5 minutos. Ay, no, es que no, está difícil, mira, por favor, yo, bueno, ok, está bien, veamos. Llego en 20 minutos y llegó en 20 minutos y me llevó un café delicioso y un queque de chocolate, que era mi favorito en ese momento, el queque de chocolate. Y yo como un patán, ¿verdad? Me arrepiento tanto. Le dije, mira, sí, pero es que hay un parque muy cerca donde yo vivía, entonces vamos ahí, nos sentamos en una mesita, conversamos 15 minutos. Yo, mira, es que estos 15 minutos, no lo sé. Y entonces me dijo, con una cara de amor, pero no amor por mí, sino como amor propio, ¿verdad? Me dice, ¿me prestas el queque, ¿verdad? Entonces yo le doy el queque y ella agarra el queque, abre el topercillo, ¿verdad? Con lo que lo traía y le da vuelta al queque y se cae en el piso. Y yo me quedo, ¿verdad? Y yo, pero, ya, y mi queque. Y me dice, no, ese queque es mío porque yo lo compré. Y entonces me dice, el café lo voy a dejar, pero te quiero decir algo antes de irme y no me vas a volver a ver nunca más. Vos sos primero Bernal, vos no sos arquitecto, así que ve a ver si sigue haciendo eso de arquitectura y termina no siendo Bernal. Entonces, para que sepa, se dio media vuelta y se fue. Y ese día, bueno, digamos que en esos días, ¿verdad? Porque también en la entrega al final me fue tan bien. Entonces yo recordé y empecé como a darme cuenta que en realidad había muchas cosas que estaba dejando de lado. Ese año, ese mismo año, recuerdo que cumplió años mi abuela, cumplió, no sé, 80 años, algo así, y yo no fui a la fiesta en esa época. Mi mamá cumplió años también, una edad, creo que eran 50 años, tampoco fui. Habían estado pasando cosas importantes en mi vida, verdaderamente importantes, que yo no las estaba aprovechando. Ni siquiera tenía los ojos abiertos a lo que estaba pasando. Y yo integralmente estaba perdiendo muchos conocimientos, ¿verdad? Wow, ok, tienes razón. Claro. Después pasaron como 6 años o no sé cuántos hasta que nos volviéramos a ver y bueno, al final tuve la oportunidad de agradecerle. Es una persona que todavía conservo y le tengo mucho cariño. Pero sí, gracias a ella en ese momento yo supe interpretar, digamos, qué era lo que tenía que estar haciendo, no solamente, ya que tenía la oportunidad que muchas personas no tienen, ¿verdad? Como de irse de su casa, que para mí es una gran oportunidad, que la gente de aquí de San José o de lugares como capitalinos, ¿verdad? A veces no tiene tanto, que es como literalmente tirarse al agua, ¿verdad? Y ya sobrevivir. Yo ahorraba para comerme un atún, que era lo que más me gustaba, y donde yo vivía nos daban comida, pero nunca daban atún. Entonces, hasta eso, ¿verdad? Ahorrar y Claro. como ingeniárselas un poco, definitivamente le crea a uno mucho al carácter. Eso que bueno, que estabas contando vos, yo siento que pasa, bueno, en este caso con tu profesión, pero nos pasa con demasiadas cosas en la vida, ¿verdad? No solo la profesión, puede ser, no sé, que el centro sea cualquier otra cosa, ¿verdad? Y al final Sí, somos integrales y lo que pasa que nos enfocamos solo en una cosa y cuando nos damos cuenta pasó el tiempo y sí, todo el resto del mundo, de entorno pasó y uno no lo vio, no lo disfrutó. sí. Entonces, no solo en eso, sino en un montón de cosas que uno tiene habilidades, ¿verdad? Y varias cosas O o hobbies inquietudes, o incluso. cosas que uno quiere hacer, que uno quiere lograr y a veces es difícil, pero lo bonito es que podamos explotarlo y vivirlo todo, ¿verdad? Todo eso Sí. que está a Y nuestro también alrededor.
creo que también crear el criterio, ¿verdad? Porque no es lo mismo decir, bueno, no, es que a mí me da miedo, o es que yo no quiero, o no puedo. Ujú, ujú, Pero si lo intenta, uno por lo menos sabe, bueno, ok, lo que me hace falta es esto, ¿verdad? Tengo ujú, criterio para decir, bueno, me faltó, no sé, tal y tal cosa, tal y tal habilidad, o puedo fomentar practicando esto u otro. ujú, Y ujú, como decís, definitivamente en todo, incluso en una de lo que a mí yo más valoro, digamos, es el tema de las relaciones, ¿verdad? ujú, Si uno no se da chance de ser integral también en cómo interactúa con las personas y darle esa atención al 1000% cuando uno interactúa con alguien, ujú, entonces también te va a ser muy difícil interactuar con todas las demás personas, porque de cada persona uno aprende algo. ujú, Definitivamente yo, si converso con vos, siento y aprendo una gran cantidad de cosas, y si claro. solo hablara con Ujú. diseñadores, pues tal vez ya no aprendo nada más. Totalmente. Y es algo, digamos, algo que yo he disfrutado en estos jueves de café desde que los empecé, realmente es, bueno, que era el objetivo, pero de yo personalmente, como soy la que converso, es conocer a gente desde muchas ramas y muchas edades, muchos entornos, y entonces es tan bonito poder escuchar y saber lo que piensan y cómo lo ven y cómo lo vivieron. Tal vez muchos han Claro. vivido cosas muy parecidas, pero en su interior se vivió diferente, ¿verdad? Entonces eso Sí, es chivísima, eso me sí. gusta mucho. Algo que te quería que nos contaras un poquito, bueno, que ya lo mencionaste, es la parte, digamos, del bagaje musical de tu familia. ¿Eso había algo especial o también un poco la influencia de tu familia, de tu papá, un poquito más, y también la influencia vos como papá, ¿verdad? Si lo ves con tus hijos también. Uy, qué bonito. No, creo que definitivamente es algo que a mí me gusta decir que es un regalo. Ujú, A mí me gusta decir que es un regalo de la vida, de Dios, pero definitivamente es algo que se debe cultivar. Un niño muy pequeño, y íbamos, mi papá también es arquitecto, íbamos a acompañarlo los fines de semana o cuando había la oportunidad a inspecciones. Él trabaja en el sector de la vivienda de interés social, entonces ujú, íbamos a lugares bastante lejanos que tenían pues horas de viaje, ¿verdad? Y en el camino recuerdo a mi papá siempre golpeando ¿cómo se llama esto? El volante, ahí ajá, como tocando tumbas o ajá, bongos o algún tipo de instrumento percutivo. Y, y cantando y esto, siempre escuchábamos mucho música en español y música muy latina, muy bailable, salsa, merengue, eso, ¿verdad? Pero buena, música bien buena. ajá, ajá. Entonces creo que por lo que empecé fue aprendiéndome las canciones y me daba cuenta que me las aprendía. Cuando empecé con esto de la etapa básica, bueno, el de la banda instrumental, me sorprendió un poco una vez que yo estaba tocando el redoblante, eso era lo que tocaba, redoblante en la banda, pero me dijeron que tuviera un platillo a la par. Mm, Entonces, en un par de canciones, uno de los compañeros que llevaba el platillo me ponía el platillo, entonces yo llevaba dos tiempos. ujú, Y el profesor me dijo, don Frank, que también una gran influencia, me dijo, es que tenés la capacidad de más tiempos, entonces di, llévalos. Yo no lo entendí hasta después, pero sí, ujú. sí me gustaba también hasta cierto punto, ¿verdad? Que uno se siente como importante y eso. Claro. Pero después pasaron muchos años hasta que creí que ni siquiera era bueno, que no tenía ningún talento en realidad, como que Ujú, alguien me había dado mucha pelota. Nunca me la creí, nunca me la creí nada, absolutamente nada, hasta que empecé yo a volver a tocar la guitarra y a volver a encontrarme un poco con lo que era el instrumento y la musicalidad. Y te soy honesto, como un mes después de volver a comprar ahí en una compra y venta una guitarra, me empezaron como a nacer las canciones, no sé cómo ujú, expresarlo, pero como cuando uno tal vez diseña algo y le da un par de rayas y en la mente, la mente como que hace y lo termina ujú, y uno no ujú, ha terminado, ¿verdad? Pero ujú, ya uno sabe. Dice, ajá, ah, ok, por aquí es. Al final tal vez el resultado no es el que uno se imaginó, pero ujú. definitivamente el camino lo La encontraste. ruta. Ujú, Ajá.
Entonces ahí ya empecé como ¿qué será eso? Creérsela tal vez un poco. Y empecé a escribir un poco más, a es que me escucharan también, porque tenía muchas canciones que nadie escuchaba, porque eran con mis hijos, sí se nota ese tema de como del regalo, vieras. Bueno, nosotros tenemos dos hijos, un varón de 5 años y una niña de 1 año. Los dos, digamos, si los comparamos, que eso es horrible, ¿verdad? Pero si uno se pusiera como a ver qué pasaba cuando Felipe tenía como 1 año y qué pasa ahora con Paz, que tiene 1 año, la forma en la que Felipe interpreta o su musicalidad, digamos, es diferente, es distinta. Él me pregunta, me dice, papá, ¿podemos escuchar? Vamos al súper o a algún lado, me dice, papá, ¿podemos escuchar tal canción? Lo que me pide, bueno, ya no tanto, pero la que pedía más al puro principio pequeñito era, él le dice, chiquillo, ¿qué te pasa? Que es la de la mochila azul. Porque es la que a él le gusta cantar, ¿verdad? Entonces, creo que mucho es lo que uno logra influenciarlos, tal vez, con lo que uno es, ¿verdad? Y lo que uno, como esa naturalidad con la que fomenta sus propios miedos y sus propias virtudes. Creo que en esa etapa donde yo volví a reconocerme a mí mismo, porque yo así me asusté, yo dije, ok, en la entrega no me fue tan bien. O sea, que yo quiero ser solo arquitecto, tal vez no me vaya a ir tan bien, ¿verdad? Entonces, si yo me reevalué mucho, vivía en una residencia de estudiantes que se llama Miravalles, que aprendí millones de cosas ahí, pero era época de irse también. Y ahí después tuve otra relación muy larga, donde el medio principal de subsistencia de ellos era la música, es la música. Entonces también aprendí muchísimas cosas, casi todo lo que no se debe hacer, pero también muchísimas cosas de vocalización, ya como lo profesionalismo, lo profesional de crear música. Entonces, ya en esa etapa también uno lo que obtiene tal vez es como una seguridad, ¿verdad? Donde ya también dice, ok, bueno, tengo mis limitaciones, sé que tengo que trabajar mucho si quiero un buen resultado, pero creo que sí tengo las herramientas también. Entonces, entiende uno como que, uy, si le ponen, puede llegar a algo. En mi caso, digamos, yo tengo de la parte de mi mamá, la familia de parte de mi mamá, en su mayoría son artistas y músicos, ¿verdad? Entonces, yo no me había dado cuenta hasta que algunas personas me dicen, mira qué bonito, ¿verdad? Las reuniones en su familia son diferentes, porque en la familia de mi mamá, a veces estamos todos donde mi tío, bueno, ya no, por el COVID no nos hemos podido reunir, pero cuando nos reuníamos todos, en 3 segundos, alguno ahí sacaba la guitarra, el otro el piano, el otro sacaba, ¿verdad? Y ya cantaban y ya bailaban, y es porque tengo primos que son músicos profesionales, ya, que es su profesión, varios, un montón. Y otros que no somos tan profesionales, pero hacemos ahí feo y entonces nos apuntamos a la, ¿verdad? A la situación, pero ya es algo que viene. Y yo, digamos, me acuerdo, por ejemplo, de mi abuelita cantando. Y mi mamá canta bellísimo. Y eso ellos de solo ya lo traen, ¿verdad? Pero son recuerdos que uno guarda con mucho cariño, ¿verdad? Y que uno crece y uno sabe que eso viene en la sangre, ¿verdad? Que eso ya lo trae la familia. Dicen que mi abuelo también, yo no me acuerdo escucharlo, pero dice que también cantaba muy lindo. Y así, digamos, de aparte de músicos, y también tengo un tío que es artista plástico, que es pintor, o sea, ¿verdad? Todo eso que viene desde ahí es súper bonito reconocerlo. Ya cuando uno está grande, uno chiquitito, ni cuenta se da, ¿verdad? Pero sí, cuando ya uno está grande y empieza a reconocerlo y a decir que chiva, es que mi mamá, es que mi abuelo, es que, ¿verdad? Eso es algo que también a uno lo marca un montón y que sigue, y que uno esperaría, ¿verdad? Que sigan las generaciones más adelante, ¿verdad? Claro. También la música da, bueno, en mi caso, ¿verdad? Da como que te marca el sentimiento. Por ejemplo, yo si voy antes en el trabajo que tenía y bueno, el pre-COVID,
tenía que andar por todo el país, ¿verdad? Entonces, si de repente estaba lloviendo, entonces uno quiere escuchar como este tipo de mood, ¿verdad? Como de Ujú. ambiente. Y si está soleado y no sé, iba para Guapiles, entonces iba ahí escuchando, no sé, reggaetón. Entonces, uno como que la música definitivamente le Claro. marca mucho la pauta de los sentimientos del día y de la vida en general. Ujú. Antes que mencionaste de tu abuelo, verás que me acordé que sí, mis abuelos escuchaban muchísimo boleros y mi abuelo cantaba lindísimo. Ujú. Y recuerdo que se sentaba tarde en la noche, después de ver béisbol, se sentaba y ponía en su tocadiscos boleros y se quedaba así con los ojos cerrados, despierto, Mm. simplemente escuchando, tomándose una taza de café. Ujú. Y ya como a las 11 de la noche se iba a acostar, ¿verdad? Ujú. Entonces, sí, ese son el tipo de cosas que también tal vez uno lleva como en el subconsciente, de esa Totalmente. paz que le daba, ¿verdad? A la gente. Mm. Y estoy acordándome también, digamos, mi papá, no, la parte de papi es totalmente diferente, ¿verdad? Mi papá en eso no tiene el ritmo en lo más mínimo ni nada, pero papi, digamos, hasta la fecha, y es también mucho lo que recordamos, mis hermanas, al menos mi hermana menor y yo, es, digamos, la música clásica que ponía papi, digamos. Y a Sí, mí eso yo lo pongo y todavía me encanta, digamos, y a veces claro. la uso o la pongo para o ver un concierto o escuchar mientras hago algo, pero eso no solo me genera como lo bonito que es la música clásica, ¿verdad? Que a veces las lágrimas le saca a uno, pero Sí. también es ese recuerdo de mi papá, de la niñez, de, ¿verdad? Un montón de cosas muy bonitas que al final Esa paz tal vez que te daba en esos momentos. totalmente. Entonces, qué bonito también que a veces uno no se da cuenta, ¿verdad? Cómo puede con esas pequeñas cosas, hasta con la música que uno pone, ¿verdad? Influenciar a los hijos o a la gente que tiene Sí. alrededor, ¿verdad? Entonces, qué Yo chido. recuerdo que mi esposa, Caro, me regaló un ukulele hace unos años, hace como 4 o 5 años. Y yo, no, como 4 años, porque Felipe estaba pequeño. Y estábamos yo aprendiendo y él estaba de fondo. Y ella no estaba, o no sé, pero solo estábamos Felipe y yo. De hecho, lo tengo grabado, voy a buscarlo para pasártelo. Ujú. Y, y yo estaba sacando Don't Worry, Be Happy de Bobby McFerrin. Bueno, ese cover en ukulele, ¿verdad? Y yo le daba y le daba y le daba porque es un poco alta y yo estaba aprendiendo apenas a tocar ukulele, ¿verdad? En una de esas, ya cuando ya lo tenía, según yo, dominado, ¿verdad? Pongo el video para grabarme, ¿verdad? Porque uno termina siendo al final igual de vanidoso que todo el mundo. Entonces, estoy yo dándole, ¿verdad? Y Felipe está como de fondo, se le ve la cabecilla como aquí, ¿verdad? Por ahí jugando. Y recuerdo que me costó llegar y él sí llegó, porque él me estaba escuchando, ¿verdad? Ajá, Pero es una modulación difícil ajá, ajá. y él la hizo perfecto. Y yo me acuerdo que yo volví a ver esto, sí. It's a little song I wrote. You might want to sing it. No for no, don't worry. Be happy. Tal vez ese es el mensaje más chiva, que independientemente si es la música, si es el dibujo, si es cocinar, si es Ujú. correr, no sé, alguna cosa Sí. que a ellos les apasione, sí es importante como papás, ¿verdad? Como buscar siempre fomentar cómo ellos vayan a buscar eso, cómo ellos Ujú. vayan a encontrarlo, más bien. Ujú. Y que esa paz que ya nosotros, pues gracias a Dios y a muchas vueltillas, hemos logrado encontrar, que ellos también tengan la oportunidad de encontrarlo, ¿verdad? Y de sentirse así tan plenos con lo que hacen Ujú. como gracias a Dios a veces uno ha tenido la oportunidad de estar. Ok, yo creo que lo que yo pensaría que es más bien como tal vez como un consejo, que yo no, nadie me tiene a mí dando consejos, pero sería como el estar claro que uno debe diversificarse en su conocimiento en todos los aspectos. Por ejemplo, yo mencionabas que
nos conocimos en el trabajo, donde yo soy arquitecto, pero o sea, trabajaba en un área de mantenimiento y ahora pertenezco a otro departamento. Creo que lo que tenemos que tener claros es un poco lo que me decía mi ahora amiga, ¿verdad? Que uno nunca debe olvidarse que lo que debe alimentar es su persona, ¿verdad? A uno mismo, sus conocimientos en todos los aspectos y las relaciones con las personas, que nunca se nos olvide que dentro de 20 años tal vez vamos a vernos otra vez, siempre dar lo mejor, siempre tener una actitud positiva, siempre querer, como decía Fede, que bueno, yo estoy influenciado por él también, siempre se puede dar más, siempre con una sonrisa, siempre para servirle, siempre con mucho gusto. Igual para uno, ok, tengo que aprender esto, bueno, decirse a uno mismo, bueno, sí, con mucho gusto lo voy a aprender, voy a tratar, voy a intentarlo, porque definitivamente eso es lo que al final, en un ambiente profesional o no profesional, es lo que te va a ir abriendo las puertas de las personas directamente, de alguien que te confíe en algo, de alguien que te puede dar un buen consejo, alguien que te quiere verdaderamente. Entonces creo que en mi caso, algo que yo puedo ver como con ojos de agradecimiento hacia la vida, es que pues he tenido la oportunidad de aprender de muchas personas y he tenido tal vez la valentía será de entender que tengo que aprenderlo bien y que debo dar lo mejor pues, de lo que yo pueda, ¿verdad? Ujú, La honestidad al mil ujú, para no fallar. ujú, Y ujú. uno falla, pues decirlo y seguir adelante. Y nada, muchísimas gracias por invitarme, Amanda. Me ha dado un gustazo estar con vos y recordar también el tiempo que trabajamos juntos y un montón de cosas de niñez y demás. Sí, muchas gracias. Y también, digamos, de mi parte, lo que me dejo con esta conversación también es como acordarnos de que, digamos, si algo nos gusta, ¿verdad? A vos te pasó en algún momento en la juventud, pero nunca es tarde, digamos, si lo que le gusta es tocar guitarra, pues nunca es tarde para aprender, si lo que le gusta es las mapas, nunca es tarde para aprender jardinería, ¿verdad? Y eso también son cosas chidas de la vida que tal vez, y también hay etapas, ¿verdad? Pero Claro. que dice, hay algo que nos gusta, que nos vayamos a hacerlo y a aprovecharlo y a disfrutarlo, ¿verdad? También. Y no, y muchísimas Y ahora, gracias. a Y a dar lo dar mejor. lo mejor, exactamente. Y pues siempre hay algo nuevo que aprender. Entonces, demasiadas gracias de verdad por ese tiempo tan chido, tan bonito. Teníamos tiempo de verdad de no vernos. Entonces, vamos a hacer salud de café para cerrar. Muchas gracias, Bernal. Salud. Chao. Chao.